¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuando más anhelas tranquilidad, la vida parece llenarse de obstáculos insuperables? Es como si cada paso hacia adelante viniera acompañado de una pared más alta, un camino más empinado. Te preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? La respuesta puede no ser la que esperas, pero es profundamente reveladora. Los retos imposibles no son castigos, sino invitaciones divinas. Sí, el Señor usa estas pruebas no para derribarte, sino para revelarte su poder y acercarte más a Él. ¿Por qué Dios nos pone a prueba? A lo largo de la vida, cada persona se enfrenta a situaciones que desafían su entendimiento y fortaleza. Estas pruebas no son accidentes ni meros golpes del destino, son herramientas divinas cuidadosamente diseñadas para moldear nuestra fe y carácter. Dios, en su infinita sabiduría, permite que enfrentemos desafíos no para castigarnos, sino para transformarnos. Es como un alfarero que moldea la arcilla. Cada presión, aunque dolorosa, da forma a algo bello y resistente. Las pruebas son un recordatorio de que nuestra vida no está destinada a la comodidad, sino al propósito. Cuando pensamos en esos momentos de dificultad, podemos notar cómo nos obligan a replantear nuestras prioridades y a buscar respuestas más allá de nuestras capacidades. Por ejemplo, una enfermedad inesperada puede llevarnos a valorar la salud y depender más de la guía divina. Una crisis financiera puede ser la oportunidad para aprender a confiar en que Él proveerá, aunque no veamos cómo. Cada reto tiene el potencial de convertirse en una puerta hacia una relación más profunda con Dios, si estamos dispuestos a abrirla con humildad y fe. Dios también utiliza las pruebas para revelar nuestras fortalezas ocultas y áreas donde necesitamos crecer. Muchas veces nos sentimos atrapados en nuestra rutina diaria, confiando solo en nuestras habilidades. Sin embargo, cuando enfrentamos lo imposible, somos empujados a depender completamente de su poder. Es en esos momentos de aparente fragilidad donde se manifiesta su fuerza. Al igual que el oro necesita pasar por el fuego para ser refinado, nuestras almas requieren el calor de los desafíos para brillar con más intensidad. Cada prueba es una invitación a experimentar la presencia de Dios de una manera única y transformadora. A través de los desafíos, Él nos muestra que no estamos solos y que su propósito para nuestra vida es mucho mayor de lo que podemos imaginar. Por difícil que parezca, cada experiencia de sufrimiento tiene un propósito eterno que, tarde o temprano, revela su gloria y nos permite crecer en sabiduría, fe y esperanza. Abraham y el sacrificio de Isaac, una prueba de fe suprema. En la historia de Abraham, encontramos una de las pruebas más profundas y conmovedoras de fe que jamás se hayan relatado. Dios le pidió a Abraham algo inimaginable: sacrificar a su propio hijo, Isaac, a quien había esperado durante años y que había sido la promesa viviente de su descendencia. Este reto no solo puso a prueba su obediencia, sino también su confianza absoluta en el plan divino, incluso cuando este plan parecía ir en contra de todo lo que él había soñado y entendido. ¿Te imaginas la lucha interna que debió haber sentido? Abraham no solo enfrentaba la obediencia, sino también la incertidumbre y el dolor de perder a lo que más amaba. El acto de fe de Abraham no fue simplemente obedecer, sino confiar ciegamente en que Dios tenía un propósito más grande, incluso cuando todo indicaba lo contrario. Este es el tipo de fe que trasciende lo humano, que va más allá de los sentidos y de la lógica. Abraham, al caminar hacia el monte Moria con Isaac a su lado, demostró que estaba dispuesto a sacrificar lo más preciado para él, sin saber por completo lo que vendría después. Esta es la esencia de la fe verdadera. La disposición a entregar todo, incluso cuando no entendemos el propósito detrás de la prueba. Dios no necesitaba que Abraham sacrificara a su hijo. En realidad, esta prueba tenía el objetivo de fortalecer la relación entre el ser humano y el Creador. Al detenerse el sacrificio en el último momento, Dios mostró que no se trataba de un sacrificio físico, sino de una rendición del corazón. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde lo que Dios realmente quiere de nosotros es que confiemos más allá de nuestra comprensión humana? En momentos de incertidumbre, aprender a soltar y confiar es lo que nos lleva a ver su intervención divina de maneras sorprendentes. Al final, la obediencia de Abraham no solo fue recompensada con la vida de Isaac, sino también con la reafirmación de la promesa de una descendencia numerosa. La fe de Abraham no solo transformó su vida, sino que también estableció el fundamento de una relación especial entre Dios y su pueblo.
Cuando enfrentamos desafíos, es importante recordar que la fe no se trata solo de esperar el resultado que queremos, sino de confiar en que, a través de la obediencia, Dios siempre tiene algo mejor reservado para nosotros. Moisés y el Mar Rojo. Enfrentar lo imposible con confianza en Dios cuando el pueblo de Israel se encontraba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio que se acercaba rápidamente, parecía que todo estaba perdido. Era una situación de absoluta desesperación, ni adelante ni atrás había una salida visible. En este momento de crisis, Dios actuó de una manera que desafiaba toda lógica humana. A través de Moisés, su siervo, ordenó que el mar se dividiera, creando un camino seco para que los israelitas cruzaran. Este evento, más que un milagro, fue una lección poderosa sobre cómo Dios puede abrir caminos donde no los hay. El Mar Rojo simboliza esos momentos en la vida en los que enfrentamos lo que parece ser un callejón sin salida. Tal vez has vivido una situación en la que te sentiste completamente rodeado por problemas, deudas, enfermedades o decisiones difíciles sin soluciones claras. En esos momentos, la tentación de rendirse es enorme, pero la historia de Moisés nos enseña a confiar en que Dios tiene un plan, incluso cuando todo parece imposible. Su instrucción fue clara: no temas, estén firmes y vean la salvación del Señor. Este mensaje resuena hoy para cualquiera que necesite fuerza en medio de la adversidad. El acto de fe de Moisés y del pueblo al cruzar el mar es un recordatorio de que nuestra confianza en Dios debe ir más allá de lo que nuestros ojos ven. ¿Te imaginas el momento en que los israelitas pusieron un pie en ese camino entre las aguas? Cada paso era un acto de confianza, un símbolo de que, aunque no entendieran cómo ni por qué, sabían que Dios estaba con ellos. Así como el mar se dividió para ellos, Él puede hacer lo mismo en nuestra vida, abrir caminos donde parece que no existen soluciones. Cuando el pueblo llegó al otro lado y las aguas se cerraron sobre los egipcios, quedó claro que la victoria no era producto del ingenio humano, sino del poder divino. Esta historia nos anima a mantener la fe incluso en los momentos más oscuros, recordándonos que, con Dios, ninguna situación es verdaderamente imposible. Enfrentar lo imposible no se trata de nuestra capacidad, sino de su poder trabajando a través de nuestra fe. Gedeón y su pequeño ejército contra los madianitas. La historia de Gedeón es una de las demostraciones más impactantes del poder de Dios, trabajando a través de lo aparentemente débil y limitado. Gedeón comenzó su misión como un hombre inseguro, dudando de sí mismo y de su capacidad para liderar a Israel contra los madianitas. Sin embargo, Dios no buscaba un líder perfecto, sino uno dispuesto a confiar en él. Con este propósito, redujo el ejército de Gedeón de 32.000 hombres a tan solo 300, un número que humanamente no tenía posibilidad de vencer al enemigo. Esto no fue un accidente. Dios estaba mostrando que la victoria no depende de los números, sino de su poder. El proceso de selección del ejército fue una prueba en sí misma. Dios instruyó a Gedeón a observar cómo los hombres bebían agua del río, usando este sencillo acto para determinar quién sería parte del pequeño grupo elegido. Este detalle nos enseña que Dios no busca habilidades extraordinarias, sino corazones dispuestos. En nuestra vida, esto podría significar que las oportunidades no siempre llegan en la forma que esperamos, pero si confiamos en su dirección, veremos resultados más grandes de lo que imaginamos. ¿Cuántas veces has dudado de tus recursos o habilidades, olvidando que Dios puede multiplicar lo poco que tienes? La batalla misma fue inusual. Armados solo con trompetas, cántaros y antorchas, los 300 hombres siguieron las instrucciones de Gedeón y, en un acto de fe y obediencia, lograron derrotar al ejército enemigo. Este evento nos recuerda que nuestras luchas no siempre se ganan con fuerza o estrategias convencionales, sino con la guía divina. A menudo, cuando nos enfrentamos a desafíos, pensamos que necesitamos más recursos o mejores planes. Pero esta historia nos muestra que la clave está en permitir que Dios actúe a través de nuestras limitaciones. La victoria de Gedeón fue un testimonio del poder de Dios y de lo que sucede cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y ponemos nuestra fe completamente en Él. Cada uno de nosotros tiene madianitas que enfrentar, problemas que parecen invencibles o situaciones que nos hacen sentir insuficientes, pero así como Gedeón confió en que Dios haría lo imposible, también podemos encontrar fuerza en nuestra fe para vencer cualquier obstáculo. David contra Goliat.
confiar en Dios más allá de las probabilidades. La historia de David y Goliat es una de las más emblemáticas sobre el poder de la fe frente a lo imposible. David, un joven pastor sin experiencia militar, se enfrentó al temido gigante filisteo que atemorizaba a todo el ejército de Israel. A primera vista, era una batalla perdida. Goliat era un guerrero experimentado, armado hasta los dientes, mientras que David solo llevaba una honda y 5 piedras lisas. Sin embargo, lo que diferenciaba a David no era su fuerza física, sino su confianza absoluta en que Dios luchaba a su lado. Esa confianza fue lo que transformó lo imposible en victoria. Cuando David escuchó las amenazas de Goliat, no se dejó intimidar. En cambio, declaró con valentía: «El Señor que me libró del león y del oso, también me librará de este filisteo». Esta declaración es un recordatorio de que nuestra fe se fortalece al recordar cómo Dios ha actuado en el pasado. ¿Cuántas veces en tu vida has enfrentado situaciones que parecían insuperables y, sin embargo, encontraste una salida? Al igual que David, podemos mirar hacia atrás y usar esas experiencias como una fuente de valor para los desafíos actuales. David no confió en las armas ni en las estrategias humanas, sino en el poder de Dios. Mientras Goliat confiaba en su tamaño y armamento, David sabía que la verdadera fuerza venía de lo alto. Con una sola piedra y un golpe certero derribó al gigante, demostrando que no importa cuán grande sea el obstáculo, cuando Dios está contigo, no hay enemigo invencible. Este relato nos inspira a dejar de lado el miedo y enfrentar nuestros propios gigantes, sean estos problemas financieros, enfermedades o conflictos personales, sabiendo que no estamos solos. La victoria de David no solo fue un triunfo personal, sino una demostración del poder de Dios ante todo un pueblo. Cada uno de nosotros se enfrenta Goliats en la vida, situaciones que parecen demasiado grandes para manejarlas. Sin embargo, la clave está en confiar en que no necesitamos más recursos o habilidades, sino una fe firme en que Dios tiene el control. Como David, podemos avanzar con confianza, sabiendo que la batalla no es nuestra, sino de Dios. Elías y los profetas de Baal. Demostrar el poder de Dios en lo imposible. La historia de Elías y los profetas de Baal es un poderoso recordatorio de cómo Dios puede manifestar su gloria en medio de las circunstancias más desafiantes. Elías, como único profeta de Dios en ese momento, se enfrentó a 450 profetas de Baal en un duelo espiritual para demostrar quién era el verdadero Dios. En un escenario lleno de tensión, en el Monte Carmelo, el desafío era claro. El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero. Este enfrentamiento no solo probó la fe de Elías, sino también la incredulidad de un pueblo que había olvidado quién era su creador. Los profetas de Baal clamaron durante horas, gritando y cortándose para invocar a su Dios, pero no hubo respuesta. Elías, con un toque de ironía, incluso les sugirió que su Dios podía estar durmiendo. Este momento revela una lección clave. Los esfuerzos humanos no pueden reemplazar el poder divino. En nuestras propias vidas, a menudo intentamos resolver problemas por nuestra cuenta, buscando soluciones en lugares equivocados. Sin embargo, esta historia nos invita a detenernos y recordar que solo Dios tiene el poder real para intervenir en nuestras circunstancias. Cuando llegó el turno de Elías, su confianza en Dios fue absoluta. Ordenó que se derramara agua sobre el altar hasta que todo estuviera empapado, haciendo que el milagro pareciera aún más imposible. Luego oró con sencillez, pidiendo que Dios demostrara su poder para que el pueblo volviera a creer. En respuesta, un fuego celestial descendió, consumiendo no solo la ofrenda, sino también el altar y el agua alrededor. Este acto no dejó dudas. El Señor es el único Dios verdadero. Este relato nos enseña que, aunque nuestras circunstancias parezcan imposibles, Dios siempre tiene el control. El impacto de este evento fue transformador para el pueblo de Israel, que cayó postrado y declaró: «El Señor es Dios». En nuestras vidas, hay momentos en los que necesitamos una intervención divina para superar los retos que enfrentamos. Así como Elías confió plenamente en Dios, nosotros también podemos aprender a entregar nuestras luchas a Él, sabiendo que su poder no tiene límites. Cuando ponemos nuestra fe en acción, abrimos la puerta para que Dios se manifieste de maneras extraordinarias. El reto de la viuda de Sarepta. Dar lo último que tienes. La historia de la viuda de Sarepta nos muestra cómo la fe y la obediencia pueden desbloquear las bendiciones de Dios, incluso en las situaciones más desesperadas.
En medio de una sequía devastadora, esta mujer estaba recolectando leña para preparar su última comida con un puñado de harina y un poco de aceite, resignada a morir después con su hijo. Fue en ese momento de profunda escasez que el profeta Elías llegó con un pedido que parecía absurdo, que primero le preparara algo a él. Este acto de dar lo último que tenía era más que un sacrificio físico, era una demostración de fe en las promesas divinas. La viuda, en lugar de aferrarse a sus escasos recursos, eligió obedecer la palabra de Dios transmitida por Elías. Este acto de entrega nos desafía a reflexionar sobre cuántas veces, en nuestras propias vidas, nos aferramos a lo poco que tenemos, temerosos de que no sea suficiente. Pero Dios nos llama a confiar en que Él siempre proveerá. Dar no se trata solo de recursos materiales, puede ser tiempo, amor o atención, incluso cuando sentimos que no tenemos más para dar. Cuando confiamos en Él, lo poco que tenemos se multiplica. El resultado fue un milagro que desafió toda lógica. La harina y el aceite de la viuda no se agotaron durante toda la sequía, cumpliendo así la promesa de Dios. Este relato nos enseña que nuestras limitaciones no son un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que su poder se manifieste. ¿Cuántas veces hemos dudado en actuar con fe porque nuestras circunstancias nos parecen demasiado difíciles? La historia de esta mujer nos recuerda que la obediencia, incluso cuando parece arriesgada, abre la puerta a provisiones inesperadas. Al final, la viuda no solo recibió provisión material, sino también una lección espiritual invaluable. Dios es fiel y cumple su palabra. En nuestras vidas, cuando enfrentamos momentos de escasez, ya sea emocional, financiera o espiritual, podemos mirar esta historia como un ejemplo de cómo la confianza en Dios transforma la falta en abundancia. Dar, incluso cuando parece imposible, es una de las mayores expresiones de fe que podemos practicar. Josué y los muros de Jericó. La obediencia en un reto ilógico. La caída de los muros de Jericó es una historia que desafía la lógica humana y resalta el poder de la obediencia a Dios. Josué, como líder del pueblo de Israel, recibió instrucciones que parecían absurdas. Marchar alrededor de la ciudad durante 6 días, en completo silencio, y en el 7º día rodearla 7 veces mientras tocaban las trompetas y gritaban. Desde un punto de vista militar, este plan no tenía sentido. Sin embargo, Josué eligió confiar en las instrucciones divinas, sabiendo que Dios no se mueve según las estrategias humanas, sino según su propósito. Imagina el desafío que esto representó para los israelitas. Cada día que rodeaban la ciudad, sin resultados visibles, debió haber puesto a prueba su paciencia y fe. Muchos habrían cuestionado si este esfuerzo valía la pena o si estaban perdiendo el tiempo. En nuestra vida también enfrentamos situaciones donde las instrucciones de Dios parecen contradecir nuestra lógica. Puede ser un llamado a perdonar cuando nos han lastimado, a dar generosamente en tiempos de escasez o a esperar cuando todo nos dice que actuemos. La obediencia no siempre es fácil, pero es a través de ella que Dios manifiesta su poder. Cuando finalmente llegó el 7º día y los israelitas siguieron cada detalle del mandato, los muros, inexpugnables hasta ese momento, cayeron al suelo. Este milagro es un recordatorio de que la victoria no depende de nuestras habilidades, sino de nuestra disposición a seguir a Dios, incluso cuando no entendemos el plan. ¿Cuántas veces hemos insistido en hacer las cosas a nuestra manera, solo para encontrarnos atrapados detrás de muros que parecen indestructibles? Esta historia nos muestra que, cuando obedecemos a Dios, Él puede derribar cualquier obstáculo. Daniel en el foso de los leones. Confiar en medio del peligro extremo. La historia de Daniel en el foso de los leones es un ejemplo brillante de cómo la fe en Dios puede sostenernos incluso en los momentos más peligrosos. Daniel era un hombre íntegro que vivía bajo las leyes de Dios, lo que despertó envidia entre los gobernantes de Babilonia. Estos conspiraron para que se aprobara un decreto que prohibía orar a cualquier dios excepto al rey, sabiendo que Daniel no cedería en su devoción. Cuando fue sorprendido orando, como era su costumbre diaria, fue sentenciado a ser lanzado al foso de los leones, una situación que parecía no tener esperanza. Lo sorprendente es que Daniel no mostró miedo ni desesperación. Sabía que el poder de Dios era mayor que cualquier decreto humano o amenaza mortal. Esa confianza inquebrantable lo llevó a orar y descansar en el Señor, incluso en medio del foso, rodeado por leones hambrientos.
En nuestras vidas podemos enfrentarnos a fosos figurativos, situaciones de peligro, injusticia o desesperación donde todo parece perdido. En esos momentos, como Daniel, somos llamados a mantener nuestra fe y recordar que Dios es capaz de protegernos de cualquier circunstancia, por difícil que parezca. El milagro que siguió fue impresionante. Los leones no tocaron a Daniel, y al amanecer, el rey Darío, lleno de remordimiento por haber permitido esta injusticia, ordenó sacarlo del foso. Este acto no solo demostró la fidelidad de Dios hacia quienes confían en él, sino que también cambió el corazón del rey, quien reconoció la grandeza del Dios de Daniel. Esto nos enseña que nuestra fe, incluso en medio de pruebas extremas, puede impactar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. A veces, las pruebas que enfrentamos tienen un propósito mayor del que podemos imaginar. Esther y el decreto de muerte. El valor frente a lo imposible. La historia de Esther nos lleva a un momento de crisis donde todo parecía perdido para el pueblo judío. Un decreto de muerte, impulsado por el malvado Amán, amenazaba con exterminar a toda la comunidad. Esther, una joven reina que había ocultado su origen judío, se encontraba en una posición de poder, pero también enfrentaba un gran riesgo personal. Acercarse al rey sin ser llamada podía costarle la vida. Sin embargo, su tío Mardoqueo le recordó que quizá había llegado a su posición para un momento como este, palabras que despertaron en ella el coraje necesario para actuar. El valor de Esther no surgió de la ausencia de miedo, sino de su disposición a confiar en Dios y a actuar pese al peligro. Antes de enfrentarse al rey, pidió que el pueblo ayunara y orara durante 3 días, demostrando que su fuerza no provenía de sus propias capacidades, sino de su fe en la intervención divina. Este acto nos enseña la importancia de buscar a Dios antes de enfrentar nuestros desafíos. En nuestras vidas, cuando enfrentamos decisiones críticas o situaciones que parecen imposibles, la oración y la preparación espiritual pueden ser la clave para avanzar con confianza. Cuando finalmente Esther se presentó ante el rey, encontró favor a sus ojos y pudo exponer el plan de Amán. El resultado fue un giro completo en los acontecimientos. El decreto de muerte fue revocado, y el pueblo judío fue liberado de la amenaza. Este relato nos muestra que Dios puede usar a cualquiera, incluso a quienes se sienten insignificantes o inseguros, para cumplir sus propósitos. También nos recuerda que los actos de valentía, cuando están motivados por la fe, tienen el poder de cambiar no solo nuestras vidas, sino también la de quienes nos rodean. Los discípulos y la multiplicación de los panes y peces. La multiplicación de los panes y peces es una de las historias más significativas de los evangelios, mostrando cómo Dios puede hacer mucho con poco. Jesús estaba rodeado por una multitud de más de 5.000 personas, y los discípulos, preocupados por la falta de alimento, sugirieron despedir a la gente. Sin embargo, Jesús les desafió. «Denles ustedes de comer». Ante esta instrucción, los discípulos respondieron con incredulidad, señalando que solo tenían 5 panes y 2 peces. Este relato nos invita a reflexionar sobre cómo muchas veces subestimamos lo que tenemos cuando Dios nos pide que actuemos. Jesús tomó esos recursos aparentemente insuficientes, los bendijo y comenzó a repartirlos. De manera milagrosa, no solo hubo suficiente para alimentar a todos, sino que sobraron 12 canastas llenas. Esta historia nos recuerda que, cuando entregamos lo que tenemos a Dios, Él puede multiplicarlo de maneras que van más allá de nuestra comprensión. En nuestras vidas, a menudo enfrentamos necesidades que parecen mucho mayores que nuestros recursos, ya sean materiales, emocionales o espirituales. Sin embargo, este milagro nos muestra que lo importante no es cuánto tenemos, sino nuestra disposición a entregarlo en manos divinas. Los discípulos aprendieron una lección crucial ese día: confiar en el poder de Dios en lugar de depender únicamente de sus propias capacidades. ¿Cuántas veces enfrentamos desafíos y sentimos que lo que poseemos no es suficiente? Puede ser una habilidad, tiempo, dinero o incluso nuestra fe. Pero esta historia nos enseña que cuando actuamos en obediencia y con fe, Dios puede usar incluso nuestras pequeñas acciones para hacer cosas extraordinarias. Tal vez eso implique compartir lo que tenemos con alguien en necesidad o servir en un área donde pensamos que no somos suficientes. La batalla de Josafat, una victoria sin luchar. La historia de Josafat y el pueblo de Judá enfrentando a un poderoso enemigo es una muestra impresionante de cómo Dios pelea por nosotros en las batallas más difíciles.
cuando 3 ejércitos se unieron para atacar a Judá, el miedo invadió al rey Josafat. Sin embargo, en lugar de sucumbir al pánico, tomó una decisión crucial: buscar al Señor. Convocó a todo el pueblo para ayunar y orar, demostrando que su confianza no estaba en las armas ni en estrategias humanas, sino en el poder divino. Esta historia nos recuerda que, en los momentos de mayor incertidumbre, nuestra mejor estrategia siempre será buscar a Dios. Dios respondió a las oraciones de Josafat a través de un mensaje claro: no teman ni se desalienten, porque esta batalla no es de ustedes, sino de Dios. Estas palabras cambiaron el enfoque del pueblo de Judá, llevándolos a adorar en lugar de prepararse para luchar. En nuestras propias vidas, a menudo enfrentamos batallas que parecen imposibles de ganar, ya sea en el trabajo, en relaciones o en nuestra salud. Sin embargo, esta historia nos enseña que la clave no está en nuestra fuerza, sino en nuestra disposición a entregar el control a Dios y confiar en su poder. Cuando llegó el momento del enfrentamiento, Josafat hizo algo inesperado. Colocó a los cantores delante del ejército, alabando a Dios, incluso antes de que comenzara la batalla. Este acto de fe desató el milagro. Los ejércitos enemigos se confundieron y comenzaron a pelear entre ellos, destruyéndose mutuamente. Judá no tuvo que levantar ni una sola espada. Este evento nos recuerda que, cuando ponemos nuestra confianza en Dios y lo alabamos en medio de la dificultad, Él actúa de maneras sorprendentes. Tal vez no veamos cómo resolverá nuestro problema, pero su plan siempre será perfecto. Job y sus pruebas extremas. La paciencia en el sufrimiento. La historia de Job es un relato profundo y conmovedor sobre la paciencia y la fe en medio del sufrimiento extremo. Job era un hombre justo y próspero, conocido por su devoción a Dios. Sin embargo, en un giro devastador perdió todo lo que tenía: sus bienes, su familia y su salud. En cuestión de días, su vida quedó reducida a cenizas, y se encontró sumido en el dolor y la desesperación. Este relato nos muestra que incluso las personas más rectas pueden enfrentar pruebas difíciles, no como castigo, sino como parte de un propósito mayor que a menudo no entendemos al principio. A pesar de su sufrimiento, Job no dejó de buscar respuestas en Dios. Aunque expresó su dolor y cuestionó por qué estaba ocurriendo, nunca renunció a su fe. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de ser culpable de su desgracia, lo que hizo su prueba aún más difícil. En nuestras propias vidas, también podemos enfrentarnos a momentos donde, en medio de nuestras luchas, sentimos que quienes nos rodean no comprenden lo que estamos viviendo. La historia de Job nos enseña que es válido sentir dolor, pero que debemos seguir buscando a Dios incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. El punto culminante de la historia llega cuando Dios habla directamente con Job, no para explicarle el porqué de su sufrimiento, sino para recordarle su soberanía y sabiduría infinitas. Este encuentro transformó la perspectiva de Job, ayudándolo a comprender que, aunque no entendiera todo, podía confiar en que Dios tenía un propósito más allá de lo visible. En nuestras vidas, cuando enfrentamos pruebas que parecen interminables, la clave no siempre está en encontrar respuestas, sino en mantener nuestra fe, confiando en que Dios está trabajando incluso en medio del dolor. La fe de María frente a un llamado imposible: ser madre del Salvador. La historia de María es un ejemplo extraordinario de fe y obediencia ante un llamado que parecía humanamente imposible. Cuando el ángel Gabriel apareció para anunciarle que sería la madre del Salvador, María era una joven común, viviendo una vida sencilla en Nazaret. La noticia no solo era sorprendente, sino también desafiante. ¿Cómo sería posible, siendo virgen? Y más allá de lo biológico, ¿cómo podría asumir una misión tan grande? Sin embargo, su respuesta fue contundente: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Esta disposición de María nos enseña a confiar plenamente en los planes de Dios, incluso cuando no los entendemos. El llamado de María no vino sin desafíos. Como una joven prometida a José, enfrentó el riesgo de ser juzgada y rechazada por su comunidad. Sin embargo, su fe la llevó a aceptar el plan divino con valentía. En nuestras propias vidas, a menudo Dios nos llama a tareas que parecen estar más allá de nuestras capacidades o que implican riesgos significativos. Tal vez sea una decisión difícil, un cambio de rumbo o un sacrificio que desafía nuestra zona de confort. La respuesta de María nos inspira a decir sí a Dios, sabiendo que su poder hace posible lo imposible.
El camino de María como Madre del Salvador tampoco fue fácil. Desde el momento en que dio a luz en un humilde pesebre hasta presenciar el sacrificio de su hijo en la cruz, enfrentó pruebas que demandaron una fe inquebrantable. A través de todo esto, ella guardó cada palabra y cada experiencia en su corazón, confiando en el propósito eterno de Dios. Este ejemplo nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos cuando enfrentamos incertidumbres o dificultades mientras seguimos el llamado de Dios. Guardamos en nuestro corazón su promesa, confiando en que Él está obrando aunque el camino sea difícil. ¿Cómo los retos imposibles fortalecen nuestra relación con Dios? Los retos imposibles no son simples obstáculos en nuestra vida. Son oportunidades diseñadas por Dios para transformar nuestra fe y acercarnos más a Él. Cada desafío, por más grande que parezca, tiene un propósito: enseñarnos a confiar, a depender y a experimentar su poder de maneras nuevas. Cuando enfrentamos lo imposible, nos damos cuenta de que nuestras fuerzas no son suficientes, pero también descubrimos que Dios siempre está presente para sostenernos. Estas situaciones nos invitan a dejar de lado nuestras propias limitaciones y a depender completamente de su guía y provisión. Enfrentar retos imposibles no significa que no sintamos miedo o inseguridad, sino que aprendamos a actuar a pesar de ellos. Por ejemplo, una persona que enfrenta una enfermedad grave puede encontrar en su fe la fuerza para superar no solo el dolor físico, sino también el emocional. Estos momentos difíciles nos enseñan a orar con mayor intensidad, a buscar consuelo en la palabra de Dios y a depender de su promesa de nunca abandonarnos. Cada oración y cada acto de fe en medio de las pruebas nos acercan más a Él, fortaleciendo nuestra relación de una manera profunda. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí seguimos aprendiendo y reflexionando juntos sobre cómo fortalecer nuestra fe y entender los planes de Dios en nuestras vidas. No te pierdas lo que viene. Cada día es una nueva oportunidad para crecer y avanzar hacia el propósito que Él tiene para ti.